Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. De acuerdo al Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, el estudio que da cuenta de la carga mundial de enfermedades estima que el 10,7% de la población mundial convive con alguna situación relacionada con la salud mental. Al respecto, un importante número de personas con trastornos asociados a la salud mental se enfrenta a un doble desafío. Por un lado, luchan con los síntomas y las barreras que resultan de la enfermedad y el contexto donde viven. Por otro lado, se ven desafiados por los estereotipos y los prejuicios que resultan de los conceptos erróneos sobre la salud mental. Como resultado de ambos, las personas con diagnósticos relacionados a la salud mental se ven privadas de oportunidades que definen una buena calidad de vida, buenos trabajos, vivienda segura, atención médica satisfactoria y afiliación a un grupo diverso de personas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a quienes estén escuchando este podcast. ¿Cómo están? Y la pregunta que es la pregunta que uno hace en todos lados, así a la pasada, encontrándose con un conocido, un amigo, ¿cómo estás? Tiene otro peso, otra importancia, porque vamos a hablar mucho de cómo estamos. No es simplemente un gesto de cortesía. El nombre de este podcast es Aprender a Estar Bien. Ya vamos a hablar un poco de incluso por qué elegimos ponerle ese nombre. Y les quiero contar que es una serie de conversaciones sobre el proceso de detectar nuestras emociones, de detectar lo que nos pasa, de detectar las cosas que nos ayudan y las que no. Y vamos a conversar de eso desde aspectos profesionales, sobre todo orientados a las comunidades educativas, que es donde probablemente va más dirigida esta conversación, más allá de que a todos nos suena súper relevante, porque tiene que serlo. Mi nombre es Ignacio Lira, soy periodista, soy comunicador radial, llevo un buen tiempo dedicado a la radio. He tenido la posibilidad de conversar cosas como esta, pero no quizás con esta intensidad, no con esta dedicación, porque esta es una serie de podcasts y vamos a abordarla por los próximos 8 capítulos. No me van a escuchar hablando solo, por suerte. Vamos a tener a grandes profesionales que nos van a ayudar a resolver dudas y a entender qué significa estar bien. Está, gracias a la tecnología, conectada con nosotros la psiquiatra de niños y adolescentes, especialista en salud pública, Cecilia Brainbauer. Hola, Cecilia. Hola, Ignacio, mucho gusto. Un saludo a todos los auditores donde sea que estén. Y también, desde el área educativa, porque es especialista en estas temáticas, está el director estratégico de Fellow Group, Boris Álvarez. ¿Cómo estás, Boris? Hola Nacho, hola Cecilia, ¿cómo están? Aquí con todas las ganas de poder partir este bonito proyecto, empezar a conversar respecto de cómo estar bien dentro de las comunidades educativas, pero no solo los estudiantes, ¿cierto? Sino que cada uno de los que forman parte de esta comunidad, docentes, asistentes de la educación, directivos, familias, cómo todos podemos aprender a estar bien de manera individual y de manera colectiva. Y aprovechamos de saludar también a quien es clave en la entrega y el desarrollo de los contenidos que vamos a estar conversando en este podcast. Es la investigadora principal de este proyecto, Paula Vergara, directora ejecutiva de Fellow Group. Así que también junto a ella, que está tras bambalinas, vamos a estar armando cada uno de estos capítulos. Entremos en materia de inmediato, porque este podcast se llama Aprender a Estar Bien. ¿Qué entendemos por salud mental hoy, Cecilia? Y bueno, Boris también en la conversación, por supuesto. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo aprendemos a estar bien si no tenemos el parámetro? Es una gran pregunta. Lamentablemente hay ciertos conceptos como que se ponen de moda y se usan en lugares comunes sin definir qué es lo que es, ¿no? Entonces, salud mental es un concepto bastante cargado. De hecho, salió un artículo en un diario en Chile hace poco diciendo ya no hablemos más de salud mental. Y en parte eso es porque salud mental se ha asociado como que la salud de la mente. ¿Y qué pasa si la mente no está sana? ¿Está enferma? Y si está enferma, viene todo el estigma que lamentablemente se ha construido por los años desde la psiquiatría. Y lo digo con toda confianza, yo soy psiquiatra de niños y adolescentes y lamentablemente el modelo médico de la psiquiatría de llegar a hacer un diagnóstico y dar
medicamentos en ausencia del contexto y en ausencia de los apoyos cotidianos de promoción de salud, han creado mucho estigma. Entonces, los diagnósticos de si uno no está con salud en la mente y entonces por ende estaría enfermo de la mente, la gente habla de que, está medio loco, y hay un montón de términos que son sumamente estigmatizantes, ¿no? La esquizofrenia, en realidad, y la psicosis, o los cuadros bipolares, lo pasan pésimo. Incluso yo trabajo mucho apoyando a niños, adolescentes y adultos del espectro autista, lo pasan pésimo, porque la gente los mira como bichos raros, ¿no? Y no como personas plenas que por una u otra razón tienen condiciones que efectivamente de alguna manera o piensan un poco diferente, o su estado anímico oscila en formas diferentes, o tienen sensaciones diferentes, o se comunican diferentes. Son distintas formas de ser y que ciertamente algunas de ellas van conllevando alguna dificultad en sus capacidades de funcionar en la vida, porque la sociedad no elimina las barreras, ¿no? Entonces se habla de que son discapacidades. ¿Recuerdas a Carrie Fisher? Si su nombre no le suena familiar, probablemente la recuerde por su rol como la princesa Leia de la saga de las películas de Star Wars. Carrie fue diagnosticada con trastorno bipolar a la edad de 24 años. Y desde el inicio de su enfermedad, ella se convirtió en una activista por las personas con enfermedades asociadas a la salud mental. Carrie tenía muy claro que era de alta relevancia el conversar sobre los temas asociados a la salud mental, de forma que la sociedad conociera más sobre este tema y así se pudieran ir eliminando los estigmas vinculados a estos diagnósticos. ¿Sabía usted que el último signo que hizo para romper con el estigma contra la enfermedad fue solicitar que al momento de su deceso colocaran sus cenizas en una urna que se asemeja a una cápsula gigante de Prozac? Este es el nombre comercial de un fármaco ampliamente utilizado para la depresión y el trastorno bipolar. Pero volviendo a tu pregunta, ¿cómo entender salud mental? Entonces, primero la invitación a los auditores es entender salud mental libre de estigma. De hecho, la definición de la Organización Mundial de la Salud, OMS, si uno va a la página web, no hay una definición bien clarita, pero yo traté de resumir en esa página cómo destacan los conceptos, y dicen: salud mental es mucho más que ausencia de enfermedad, así como salud en general es mucho más que ausencia de enfermedad. Lo mismo para salud mental. Es un estado de bienestar en que la persona puede pensar, y yo diría puede comunicar sus pensamientos, comunicar o manifestar sus sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar la vida. Es cuando las personas pueden realizar sus capacidades, o sea, vamos a hablar, por ejemplo, el sentido de autoeficacia, de sentirse capaces. Y eso ocurre también para las personas con discapacidades del desarrollo, discapacidades psiquiátricas, que se encuentra cuáles son las contribuciones que pueden hacer a la sociedad, y también se pueden ganar el sustento y pueden disfrutar la vida. Y para todos, incluidos las personas con discapacidades del desarrollo o discapacidades del entorno de psiquiatría, y toda la población, cómo son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida. Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud, el estrés normal de la vida. Deberían actualizarla con cómo hacer frente al estrés anormal de la vida, que es esta pandemia, y ciertamente por eso mucha gente está hablando de salud mental hoy en día. Me encanta el nombre del podcast, Aprender a Estar Bien, porque uno no está bien todos los días, ¿no? Y yo en lenguaje simple yo diría, lo clave es el proceso de estar consciente de cómo estamos cada día. Algunos días no estamos bien, pero cómo encontramos a quienes nos apoyan para poder conversar, para poder comunicarnos, para poder expresar nuestros sentimientos, interactuar, como dice la definición, con alguien. ¿Cómo podemos encontrar forma de ganarnos el sustento cuando la pandemia ha afectado nuestros ingresos? ¿Y cómo podemos disfrutar la vida? Yo, por ejemplo, he disfrutado mucho lo que ha protegido mi, comillas, salud mental, o lo que me ha ayudado a mí a estar bien, es tener una huerta. Uy, claro. La huerta de donde te escuchamos en estos momentos, ¿no? Así es.
unos ruiditos de naturaleza que me encantan. Así es. A lo mejor ahí, usando la imaginación, porque es muy bonito y muy necesario en estos tiempos, imaginar un contacto con la tierra mientras estás escuchando estos contenidos. Oye, pensamos harto el nombre, Cecilia, qué bueno que te gustó, porque además hay dos conceptos. Aprender a estar bien. Nos detuvimos mucho en el estar bien para asociarlo a salud mental, pero dedicamos en el aprender. Aprendizaje, y ese otro concepto es clave porque es el proceso donde, a ver, ¿qué hacemos ahí? Adquirimos una destreza, una habilidad, vamos modificando la conducta, es un proceso, va de a poco. Las comunidades educativas, por ejemplo, nuestros procesos en el colegio y de educación es el gran territorio de Boris, que conversa con nosotros también a partir de estos capítulos. Oye, ¿sabes qué? Hay un tema que es muy importante y que se ha trabajado harto, se ha conversado harto durante estos días, en el cual me da la sensación de que se está dejando estas responsabilidades escolares casi como una carga imposible de llevar, de que en la práctica las actividades escolares son un enemigo dentro del contexto de este estrés o de esta situación estresante que estamos viviendo en este momento, pero la invitación es a que no lo veamos así. Que es importante que los compañeros de colegio puedan estar en contacto, que puedan los estudiantes conversar con sus profesores también, que se vaya estableciendo ya no una relación tan instrumentalizada en que tú tienes un rol, yo tengo otro, sino que somos todos personas y estamos finalmente ahí apoyándonos dentro de cada uno, dentro del rol específico que tiene. Se habla de manera bastante importante, desde antes se estaba hablando de la pandemia, de la importancia que tienen las emociones en el aprendizaje, pero aquí también quiero hacer una segunda derivada al concepto. No solamente las emociones son importantes para aprender, sino que las emociones son importantes porque sí. Entonces, que creemos en un sistema educativo, un sistema escolar, que ya no solamente sea funcional para aprender matemáticas, sino que realmente sirva para aprender a estar bien. Que nos demos cuenta que tenemos que trabajar con personas y no con activos. La idea del sistema escolar, desde mi perspectiva, no es solamente crear personas que sean agentes económicos en el futuro, sino que creemos una sociedad en la cual cada uno de nosotros busque la felicidad. Y eso yo creo que es importante ir desarrollándolo dentro de este contexto formativo. Y por eso es un poco la invitación de este podcast, de aprender a vivir el estrés, de conversar qué es lo que pasa cuando este estrés ya es demasiado intenso y nos genera estos elementos de agotamiento, burnout, y que finalmente podamos ir creando estrategias que nos vayan ayudando a poder generar una buena convivencia, ir generando resiliencia y poder finalmente aprender a estar bien. Oye, en estamos... eso, Sí, Cecilia, si puedo dime agregar, nomás. quería expandir, me encantó lo que dijo Boris, invitando a la comunidad a últimamente poder encontrar esta felicidad, y no siempre estamos felices, ¿no? Pero también como comunidad nos podemos acompañar cuando no estamos felices, cuando tenemos pena, cuando se ha muerto alguien, cómo aprendemos a cuidarnos y apoyarnos para en promedio estar bien y poder ser resilientes, pararnos frente a esta adversidad. Le invitamos a reflexionar respecto a este capítulo. ¿Cuáles son los dos conceptos que más le llamaron la atención? Enfóquese en uno de ellos y piense qué le contaría a un amigo o conversaría en su casa. Reflexione sobre este punto de manera que le permita aprender a estar bien. Sobre este gran techo vamos a estar desarrollando los temas de conversación en los próximos capítulos, pero entre otras cosas vamos a hablar, por ejemplo, de estrés, vamos a hablar de emociones intensas, vamos a hablar sobre las pantallas en periodo de pandemia, que hay una cierta demonización, si se justifica o no se justifica. Vamos a hablar de herramientas para cuidarnos entre todos y particularmente, porque estamos ya, fíjate qué rápido pasa el tiempo, porque ya estamos muy cerca del final de este capítulo 1, vamos a hablar en el próximo sobre el estrés concretamente y vamos a definirlo, porque hay varios tipos, no todo es malo, hay que saber cómo tolerarlo. ¿Qué nos pueden adelantar, Boris, Cecilia, de nuestro próximo episodio?
Lo primero es tratar de sobrevivir, ¿cierto? O más que sobrevivir, tratar de poder cursar el estrés de una manera adecuada, ir generando herramientas que permitan enfrentar desafíos, porque los desafíos son preciosos. Uno tiene que aprender a querer esos momentos de dificultad, esos momentos de complejidad, porque finalmente eso también nos entretiene a nosotros, como entretiene nuestros cerebros, eso también genera aprendizajes. Entonces también tratar de quitar el estigma de que el estrés necesariamente es algo negativo, algo malo, pero también, y aquí yo creo que Cecilia nos va a dar la pauta, saber reconocer cuando el estrés está siendo un poquito tóxico. Absolutamente, como decía de la Organización Mundial de la Salud, no solamente a aprender a hacer frente al estrés normal de la vida, y aprender es parte de un estrés normal de la vida y efectivamente son desafíos, nos hace bien un poco de estrés, el estrés positivo, pero ¿qué hacer cuando el estrés es más intenso? O cuando es crónico? Estamos viviendo momentos en que estamos en un estrés, como yo decía, anormal de la vida. Entonces, en el próximo capítulo vamos a poder diferenciar un poco más entre esos dos tipos de estrés y cómo poder ir reconociendo ese estrés que se nos va acumulando en el cuerpo. La invitación está hecha, esperamos que se entusiasmen, que hagan este viaje con nosotros. Les damos nuevamente un caluroso abrazo y la bienvenida a Aprender a Estar Bien. Mi nombre es Ignacio Lira. Junto a Boris Álvarez y Cecilia Brainbauer los vamos a estar acompañando en los próximos episodios. Hasta la próxima, Boris y Cecilia, que estén muy bien. Hasta la próxima, nos vemos. Nos vemos, chau. Aprender a estar bien. Director creativo, Ignacio Lira Espinosa. Investigadora, Paola Vergara Pampilioni.